Bien, vamos a un tema que preocupa en el marco de estas elecciones. Más de la mitad de los ciudadanos chilenos ha decidido no ir a votar. Así lo han demostrado procesos anteriores. Los estudios públicos señalan que la principal razón es por el desinterés que sienten por la política. Pero, ¿por qué las personas se sienten desinteresadas? ¿Por qué esta desafectación? Vamos a hablar en profundidad sobre este tema. Estamos para eso junto a Sergio España. Él es director de la consultora Subjetiva, que ha hecho un estudio al respecto. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bien, ustedes se han preguntado en este estudio que se llama La Otra Mitad, que es esa mitad que finalmente no vota, que no se está sintiendo motivada. Sabemos eso en marcos generales, que la gente se siente desmotivada, pero ustedes han explorado las causas. Cuéntame cómo han hecho ese estudio y cuáles han sido las principales conclusiones a las que han podido llegar. Bueno, esto es un estudio que hicimos, es un proyecto mayor que hace la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Y fundamentalmente lo que queremos ver es detrás de las cifras. Como tú señalas, la principal razón para no ir a votar es el desinterés, y lo que se busca es poder explorar los relatos, los discursos que están detrás de ese desinterés. Y el principal relato tiene que ver de qué me sirve ir a votar. La percepción de este grupo, de una parte de este grupo, es que los avances que ha logrado, los beneficios que ha tenido, es producto de su propio esfuerzo, que están al margen del Estado. Entonces, por lo tanto, no tiene necesidad de ir a elegir autoridades porque eso no tiene repercusión directa en su vida, en su beneficio. Ahora, ¿ellos señalan en el fondo qué entienden por participación directa? Porque alguien podría decir, bueno, este es un derecho ciudadano, finalmente con la fuerza colectiva del voto tú eliges un proyecto político de futuro para el país. Eso sí es una participación y sí hay ahí una incidencia, por más que a lo mejor tu voto no defina las elecciones, pero se suma a una tendencia y es la forma de los ciudadanos de manifestarse. ¿Por qué esta gente que no vota dice que esto no tiene incidencia, que no es una participación real? ¿Cómo lo argumentan? Finalmente. Porque no tiene beneficio directo. Si yo me compré una casa y un auto, primero fue a costa de un gran esfuerzo mío, personal. Me significó endeudarme, me significó trabajar mucho. Entonces no tiene ninguna importancia si gobierne uno u otro, porque este segmento, hay que explicarlo, fundamentalmente es personas de clase media, ya que ha tenido un ascenso social en los últimos años. Y para ese segmento el Estado no existe. El Estado existe para los más pobres y los ricos tienen sus propias redes que les permiten surgir en la vida. Entonces, es el dicho popular, rascarse con tus propias uñas. Gane quien gane, la elección yo al otro día tengo que seguir trabajando. Una frase típica, ¿no es cierto?, que ustedes han escuchado muchas veces. Entonces, ¿para qué voy a ir? Primero porque además desconfío mucho, los políticos son todos ladrones, son corruptos, etcétera, etcétera. Y lo segundo, que es muy importante, es que yo todo lo que pido es al 100%. O sea, quiero gratuidad y me dieron un 60%, pero dijeron un 100%. Por lo tanto, me engañaron. Hay una mentira. Pero no, se reafirma un discurso de que todo lo que me prometen no es cierto. Pero eso iba a decir, no es que la gente quiera el 100% de las cosas en el caso de la gratuidad, yo quiero el 100% de la gratuidad, sí. Es que quiero que se cumpla con la promesa que me hicieron. O sea, no, si claro. se comprometió el 100%, que sea el 100%, claro, digamos. Claro. Pero no hay si llegan a un 70%, no están cumpliendo con ese compromiso. Absolutamente, pero ahí se cruza otra variable que es la gradualidad, porque todo el mundo entiende, o gran parte debiéramos entender, de que hay procesos, ¿no es cierto? Acá no, es aquí y ahora, es como, ¿te acuerdas del incidente de la hamburguesa? Quiero mi cuarto mi cuarto de libra ahora. Ahora, ¿te fijáis? No hay espacio. Y eso es muy complicado en política, porque la política, tú lo sabes mejor, son procesos, y esos procesos requieren tiempo, y por lo tanto, cuando tú nos das la posibilidad del desarrollo del proceso, no hay ninguna expectativa. La expectativa muere con el anuncio prácticamente. Ahora, ¿estas personas tienen más o menos esta misma visión frente a cualquier proceso eleccionario? Porque uno podría decir, y también se dijo mucho cuando se cambió de voto obligatorio a voto voluntario, que esto tiene que ver con lograr seducir al electorado, con que si tú tienes a lo mejor calidad de la política, mejores políticos, propuestas que sean mejores y que se cumplan más, la gente va a votar más. Pero uno diría, a lo mejor no es tan así, a lo mejor las personas miran con la misma desconfianza a todos los candidatos, a todos los procesos eleccionarios, y hay como de base un prejuicio de decir esto no sirve finalmente. Aquí yo no incido más allá de que el candidato sea bueno o sea malo, las propuestas me gusten o no me gusten. Absolutamente, porque hay un problema de fondo, un sustrato, que es la desconfianza brutal que existe en nuestra sociedad. A nivel de los adultos, ayer la Agencia de Calidad de la Educación entregó un estudio, niños de octavo básico, que señalan los más altos niveles de desconfianza a nivel latinoamericano. Sí. Entonces, hay claramente un problema de los padres, de los hijos, de la familia de desconfianza, y por lo tanto, si no está ese substrato, obviamente la participación electoral no tiene sentido, porque además yo quiero que todo sea inmediatamente, al 100%. Y además, para complementar más este complejo cuadro, hay una mentira original, que es que la alegría no llegó, ¿no es cierto? Ese es el discurso que se instala. O sea,
han pasado, pese a los avances. La gente dice, no, bueno, a mí no me ha llegado esto. Y si me llegó, volvemos de nuevo, es producto de mi esfuerzo, no de lo que hizo el Estado. Es interesante esto, porque bueno, esto fue en el retorno a la democracia, se prometió Chile, la alegría ya viene, y fue como el eslogan de campaña, etcétera. Y claro, en este estudio la gente dice, a mí la alegría no me llegó, pero ¿se sabe qué entiende la gente por alegría? Porque evidentemente el país cambió entre lo que se proponía en esa época y ahora. Si uno ve los índices macroeconómicos, Chile obviamente ha ido en una vía de mayor desarrollo, la gente tiene mayor acceso a un montón de cosas, no sé, hay que ver la educación superior, antes una élite solamente podía acceder, hoy día se accede. ¿Por qué entonces esta clase media dice, es que a mí la alegría no me llegó? Porque hay dos relatos. El relato que se reproduce desde incluso los medios, las cifras, pero bueno, cualquier indicador que tú señalas dice, bueno, este país se duplicó, creció. Pero en el relato de las personas a nivel micro, ese desarrollo no tiene que ver con este avance macro, tiene que ver con que yo me endeudé, yo me saco la mugre, pongo a mis hijos en un colegio que tiene copago y trato de hacerlo lo mejor posible y vivo bastante estresado. Por lo tanto, esa alegría, si la tengo, es mía, no es producto de ese resultado. Y si además lo observo, es desigual. Cómo se reparte esos promedios, ¿no es cierto? Y claramente hay un discurso que es bastante complejo. Sergio, ustedes hicieron unos spots o algún material audiovisual que me cuentan, lo tenemos disponible, a ver si lo podemos ver, porque son parte de los relatos, entiendo, que ustedes claro, pudieron nosotros hicimos la parte obtener. de los focus groups, hicieron un focus group, pero aparte de eso, la Escuela de Ciencia Política Diego Portales desarrolló estos spots que son muy coincidentes con lo que apareció en los focus, son historias bien sintomáticas de distintos tipos de desafecciones frente a la elección. Ya, veamos un poquitito y después problema. lo comentamos. Vamos a revisar. Mi nombre es Cecilia Andrea Muñoz Soto, tengo 38, nací en la comuna de San Miguel, pero llevo 30 años, casi 30 años viviendo aquí en Puente Alto. Me dedico a venta y a reposición. Y llevo 12 años, 15 años más o menos. La Adolfo Ibáñez, yo creo que superé mis expectativas, totalmente. En la época que yo nací, tú o trabajabas. Mi nombre es Rubén Cerda, nací en Puente Alto, vivo en Macul, estoy dedicado a las ventas. Sí, siempre dedicado a la venta, al tema con el público. Siempre lo que es público me encanta, siempre tenía negocio, ya sea vehículo, radio taxi o venta. Aquí mismo yo... Hay que seguir adelante, y por las de uno, no por las de los demás. Ya, ahí hay parte como de los perfiles de las personas que participan en estos focus, digamos. No, esto es posterior. Nosotros hicimos los focus y después... No, claro, pero es el tipo de el tipo de historias discurso. o de perfil o de Exactamente, discurso el que tipo de ustedes discurso, logran captar. Perdona, ¿ustedes entrevistan en estos focus a gente de qué edad a qué edad? Porque te quiero preguntar si hay diferencias entre este estrato socioeconómico a los 18 años que, no sé, a los 50 años. Siempre se ha dicho que los jóvenes votan menos que los viejos. Sí, hicimos focus de jóvenes que nunca han votado, menores de 30, personas mayores de 30 que alguna vez votaron. Y claramente hay una distancia, porque para los jóvenes, dos cosas que son muy relevantes. El tema político no es político, o sea, no es tema, perdón, en la mesa, en la conversación familiar, ellos lo reúnen, como que no existe la política, ¿te fijas? No es algo relevante. Sin embargo, hay algo que también es muy importante, que señala el interés en la participación, pero no en la participación política. Cuando tú le pones el apellido, incluso en los focus tuvimos dos personas de un grupo que participaban en fundaciones, en organizaciones que ellos mismos habían creado. Entonces, cuando tú le pones el apellido, pero y esto no, esto es otra cosa, esto es social, esto es ciudadano. Entonces aparece el tema de las causas. La ley Cholito es importante, pero no es política. El medio ambiente es absolutamente relevante, sobre todo para los jóvenes, pero no es política. Entonces, ahí tenemos un punto de esperanza. Ayer teníamos una reunión y decía, bueno, pero ¿dónde está la luz de esperanza? Bueno, está en que efectivamente la gente valora la participación. El punto es que no le ve el resultado. Ahora, en el caso de los jóvenes, ¿es solo que rehuyen de la política? Porque además la política hoy día tiene muy mala fama. Si uno ve los índices de valoración de los partidos políticos, de las cámaras, de las instituciones en general, obviamente están mal evaluadas, pero no sé si es solo eso o es también que los jóvenes se sienten lejos del lenguaje en los que se dan las campañas, en los que se da además la decisión. A lo mejor hoy día para un joven
no sé, el levantarse a votar ese día ya es como retro, digamos. A lo mejor preferirían hacerlo con un clic desde su casa. Hoy día los jóvenes tienen otro lenguaje probablemente, los más chicos sobre todo, que son nativos digitales. No sé si tendrá que ver con eso. Yo no sé si un joven ve hoy día, por ejemplo, la franja electoral. No sé si se sienten cercanos al formato de un debate televisivo como el que tuvimos recientemente. ¿No puede haber también ahí una brecha de cómo ellos entienden el mundo y cómo la política acerca estas ideas, estas promesas a ese electorado? Bueno, como en todas estas cosas hay muchos factores, indudablemente, que uno tiene que ver con la forma, con el fondo, de cómo nosotros le hablamos, del cierto desprecio que nosotros señalamos respecto, digo, quienes estamos de la otra mitad, a los que no votan. Esto es un problema, pero no entendemos muy bien por qué es este problema. Hoy día sale una nota que decía, los niños desconfían de las instituciones, y si tú ves los resultados, los papás desconfían mucho más, pero el problema son los jóvenes, esta idea que ellos... Hay una estigmatización, dices. Pero absolutamente, y hay una estigmatización respecto a la clase media. Entonces, cuando hablamos de la clase media, este grupo fundamentalmente de clase media, hablamos de aspiracional. ¿Qué? O sea, todos aspiramos a algo en la vida, me imagino. Entonces, también tiene que ver con que esta distancia se construye, como tú bien dices, desde el lenguaje. Son formatos distintos. Entiendo que la franja, comparada con la anterior, tenía 1 millón menos de televidentes. Sí, vamos, hay programas de televisión que marcan 2 o 3 puntos y uno dice, bueno, pero ¿cómo si era tan importante? ¿Te fijas? De programas políticos. Entonces, claramente hay un lenguaje que no tiene... Es interesante esto del prejuicio que tú dices hace la otra mitad, los que sí votan, porque en general expertos, como muy desde la élite que ocupa espacios de, no sé, en los medios, en la opinión pública, de poder, se dice, hay que ir a votar, es importante ir a votar, y no ir a votar es una irresponsabilidad, es no cumplir con el derecho y con el deber ciudadano. Pero yo no sé si esa gente que no vota lo ve como un simple desinterés o también lo ve como una manifestación de una postura. Es decir, yo no voto para hacer valer mi opinión también de que yo no estoy de acuerdo, que a mí este tipo de política no me gusta, que a mí no me interpela. Lo ven como, mire, me resto y esto no significa nada, o tiene un significado el no votar. También es relevante tomar la decisión de no votar. No sé si me expliqué. Absolutamente, muy buen punto. En los videos que hizo la Universidad de Diego Portales hay dos niveles. Uno de la gente que señala, si no votamos, le damos una señal. Si el 90% no vota, tendrán que darse cuenta que algo está mal. Pero hay otra parte que dice, ¿sabe? Es que yo no voto porque es como que me invitan a jugar fútbol y fuera súper importante, pero yo juego otra cosa o no me gusta el deporte. Entonces, como que me obligan a jugar fútbol. Y ese es el segmento más complicado y el discurso más complicado. Si tú observas las campañas que están hoy día, hay varias campañas, y dice, mire, si usted si no vota, no participa de la decisión, nosotros tomamos... Bueno, si a mí no es un tema que a mí me interesa, no son decisiones. ¿Me explico? No son decisiones que a mí me afectan. En el foco aparece una cosa muy relevante, la idea de la cocina. Pero no solo la cocina política, que usted habitualmente señalan, sino la cocina en todo tipo de decisiones. Un tipo de decir, mire, es como en el colegio. Uno va a reuniones de padres y apoderados y sabe que las decisiones el colegio las tiene tomadas. Entonces, ¿para qué me invitan a participar? Simplemente para que queden en acta, para que queden consignados. ¿Me explica? Entonces, una percepción de que todo lo que yo diga, en el fondo, no tiene un efecto, una repercusión. ¿Y ellos tienen una evaluación respecto de otros espacios de participación? Porque tú me decías recién, por ejemplo, los jóvenes no votan muchas veces, pero sí tienen interés en la participación. Y a veces se abren otros espacios de participación. Vimos recién lo que pasó para el proceso constituyente, con estos cabildos, con estos encuentros autoconvocados, etcétera. Pero la participación también fue bien baja. Y también se produjo en algunos esta sensación de decir, bueno, pero ¿hasta qué punto va a ser vinculante? Porque en el fondo yo puedo ir, participar, poner mis ideas, pero al final la decisión la va a tomar el Parlamento de turno. Entonces, al final, lo que yo diga no es vinculante, no obliga a nadie a ir en la dirección que yo y otros ciudadanos estamos diciendo. 3 cosas. Lo primero es que el solo hecho de participar y ser escuchado es relevado por las personas, tiene como un valor terapéutico. Ya. Segundo, cuando tú dices que la baja participación en nuestros encuentros locales, cuidado, son 220.000 personas que participaron sabiendo que era solo un proceso previo. Es una cifra altísima comparativamente. Tercero, porque no es el proceso constituyente propiamente tal, es una parte inicial de él. Y tercero, indudablemente que la gente participa y jóvenes y adultos le dan una gran relevancia al espacio de participación local, las actividades que participan. Y incluyen dentro de la participación lo que hacen ustedes. Los matinales, las causas, las campañas, la Teletón, la gente la decodifica como una forma de participación.
Ya, o sea, sí se valoran los espacios de participación. En distinto nivel, ¿ah? Y tomando en cuenta eso, yo me imagino que ahí está el punto de oportunidad, digamos, porque uno quisiera, no porque me quiero salir del prejuicio de que hay que votar a toda costa, pero uno sí quisiera que un país se construya, me imagino, de la manera más participativa y que no haya un grupo de personas, que en este caso además es un grupo importante, estamos hablando aquí de la clase media, que no es poca gente, que se sienta como al margen o que sienta que en realidad el resto decide y yo me rasco con mis propias uñas y aquí no hay nada colectivo. Yo no sé si de este estudio ustedes logran desprender caminos y vías de, no quiero decir solución como que esto fuera un problema, pero de una construcción a lo mejor distinta, donde este Chile no se nos divida en dos, donde en el fondo hay un interés real de la mayoría de la ciudadanía por votar, por ser incidente. No sé si Chile también debe replantearse, los políticos deben replantearse algo para aprovechar ese margen de oportunidad, que es que gente sí declara que quiere participar. De todas maneras, yo creo que ustedes tienen ahí un punto bien interesante. O sea, si uno analiza cuántas cuotas de participación, espacios de participación tienen las políticas públicas en Chile, cómo se deciden las cosas. Solo quedan radicados fundamentalmente en la actividad legislativa, pero desde los más simples proyectos, ¿cuál es el proceso de consulta, el proceso de participación que tiene el proyecto? Hay un espacio en el ámbito medioambiental, pero en cualquier otro tipo, en materia urbana. ¿Cuántos de los conflictos urbanos tienen que ver con que no hubo un espacio de participación? Te lo cubren a diario, ¿cierto? La señora que le pusieron un paradero al frente, que le cambiaron el sentido. ¿Dónde está el espacio de participación? Si tú abres eso, obviamente que la gente dice, bueno, lo que está pasando tiene que ver en mi vida, porque yo soy parte de ese proceso. Y eso es anterior a campaña, porque esto cada 4 años surge una nueva campaña y da mucha ilusión como la gente piensa que con una campaña vas a convencer a alguien que tiene un discurso, un convencimiento de que ir a votar no afecta en nada a mi vida. Ninguna campaña va a cambiar eso, sí lo va a cambiar una política pública participativa. Es interesante lo que tú me decías también sobre las expectativas, porque en época de campaña lo que se hace es elevar las expectativas muchas veces y empiezan los ofertones, sobre todo de aquellos que saben que no van a ser eventualmente presidentes, entonces se empieza como a extremar el argumento. Después tú me dices, en ese grupo eso es particularmente complejo, porque ese grupo es el que después pasa más la cuenta y dice, a ver, usted me prometió esto y terminó con esto, usted no cumplió, por más que lo encaminó, que progresó un poco, pero no cumplió. Entonces ahí se va generando, siento yo, una mayor decepción a la luz de los resultados que ustedes han podido tener en estos discursos. Una decepción, pero un peligro enorme, porque esto quiero mi cuarto libro. Ahora hay candidatos o eventuales candidatos que pueden, y algunos lo han intentado, ofrecer el cuarto libro ahora. Y eso sí que es muy complicado porque no abre ya el paso al populismo inmediatamente. Y la gente, en este segmento hay una parte que está disponible a escuchar ese tipo de ofertas. Ya, es posible, ya, listo. Ya, y esto es interesante. ¿Cuánto de ese universo sientes tú es más duro? Ustedes encontraron así como gente mucho más implacable que en realidad es muy difícil de conquistar y por esta vía no va a funcionar, versus otros que a lo mejor hoy día son muy críticos, pero que frente a un discurso más seductor podrían dejarse conquistar y podrían ir a votar, porque me imagino yo que los candidatos presidenciales, los candidatos a cualquier cargo, revisan eso, el cómo poder a los indecisos capturarlos, el cómo poder a la gente que no está motivada motivarlos, y ahí está el riesgo de en el fondo sobreprometer. O de prometer, no sé, cosas que a lo mejor van a ser progresivas en un tiempo más corto, ir como aumentando las expectativas. Sí, ahí en los videos claramente hay un segmento de personas que tú puedes recapturar. Gente que alguna vez votó y mira hoy día con distancia. Y ahí sí puedes recuperar vía quizás mejorar la expectativa. Pero hay un segmento duro, impenetrable, muy férreo, que es la gente que no tiene ninguna expectativa porque construyó y construye su vida al margen de lo que pueda tú prometerme a mí. No me prometan nada porque yo me soluciono. Es la señora que es la primera que mostraron, trabaja en 2 pegas, es reponedor y tiene una segunda pega, está endeudada, pero es su fruto, su logro. Claro, como a mí no me ayuda nadie, estoy hasta el cuello, en el fondo no voto por nadie tampoco y yo salgo adelante sola con mi problema. Y la gente, hicimos un ejercicio, decía, ¿cómo sería el candidato ideal? Tiene que ser igual a mí. Como no hay confianza, no hay representación. Entonces, no, pero es que nadie es igual a mí, porque no confío, solo confío en mí y en mi familia.
Si esta es nuestra sociedad, nosotros salimos de la puerta de la casa y desconfiamos del señor que está en la esquina hasta el presidente de la República. ¿Hasta qué edad llegaban estos focos? Tú me decías desde los 18 hasta los... 60 años. Y en ese público, no viejo, porque a los 60 años hoy día uno está tremendamente joven, pero que son los más maduros, digamos, de todo el grupo, ¿hay una tendencia, por lo menos de mayor disposición a pensar en la posibilidad de votar? Porque hay otras encuestas que señalan eso. Efectivamente, sí, claro, los jóvenes votan mucho menos que la gente de más edad. Dentro de los jóvenes votan mucho más, no sé si mucho más, pero votan más, porque como casi todos no votan, votan más los que son más acomodados dentro de la sociedad que los jóvenes más vulnerables. Y tú me decías recién, por lo menos en estos discursos de clase media, tampoco están muy proclives a votar. Pero ¿qué pasa con el público de mayor edad? Yo siento que ahí puede haber una oportunidad, ¿o no? No, de hecho, las campañas, si tú observas hoy día, las campañas están todas orientadas a 45 para arriba. Sí. Es impresionante. Todas las ofertas de los candidatos y el foco de los candidatos está fundamentalmente en ello. Y claramente hay una ahí también. O sea, es como cuando uno estuvo enamorado una vez y reniega del amor, pero claramente tiene la esperanza de poder reencantarse con la democracia. Eso no aparece en discursos en este segmento, sobre todo personas de 50 años para arriba, que alguna vez votó por el no, que alguna vez votó por algún candidato. Yo me quedo pensando en lo que tú acabas de decir de la representatividad. Tú me dices, la gente desconfía del otro, más allá de su familia, digamos que es como el núcleo duro y todas las encuestas así lo muestran. Uno confía en la familia y de ahí para afuera muy poco. Y tú me dices, la gente que no quiere votar a lo mejor esperaría candidatos como uno, como la gente, como la misma persona. Eso significa entonces también en pensar, me imagino, en sistemas con mayor tiraje en la chimenea, que no se vea así como a los mismos de siempre haciendo política, a familias que están vinculadas todas entre sí haciendo política, y además un avance de lo que significa, me imagino, la comprensión de una democracia, porque finalmente nuestro sistema es representativo. O sea, ¿cómo no vas a confiar en los representantes que la misma ciudadanía elige? Tendríamos que pensar en otra forma entonces de hacer política. De todas maneras, la renovación es una de las demandas y, ojo, la capacidad de escucha. Hicimos un ejercicio en los focos que era poner una imagen de una persona y cuáles son las características de ese candidato ideal. Lo principal, que escuche, que sienta y escuche. Son atributos blandos. Y eso es un tema súper relevante hoy día desde el punto de vista ya de la construcción del liderazgo. Y uno lo ve y justamente lo que pareciera que no está hoy día más presente en la oferta electoral del Ahora, momento. ¿que escuche qué? Porque en el fondo uno Pero también podría ver... Que me escuche Es a mí, que a que me eso voy, represente, a eso voy, porque... que sepa de mi historia, que sepa de los problemas que a mí me afligen. Porque en el fondo tenemos fenómenos como el movimiento estudiantil, por ejemplo, que desde el 2011 en adelante se manifestó con fuerza en las calles, y uno podría decir, bueno, el programa de la presidenta Michelle Bachelet ha recogido en gran parte esas demandas de esas movilizaciones, poniendo, por ejemplo, énfasis en la educación superior, haciendo una gran reforma educacional, etcétera, cosa que le ha valido críticas también, donde desde la derecha o desde aquellos que no les gusta tanto dicen, bueno, es que aquí se ha escuchado solo a los más gritones, a los que están en la calle. ¿Cuándo la gente se siente escuchada? Porque también existen esos canales como de participación, si tú quieres, como las marchas, las protestas y las manifestaciones conjuntas. No sé si esa gente que no vota cree en ese tipo de presión y fuerza colectiva, o tampoco esa es una vía donde se sientan representados y escuchados. No, apareció en la conversación, es muy interesante, la idea de que fue bueno en un minuto, hoy día solo sirve para descargar ira, rabia, pero no para provocar el cambio. Segundo, cuando hablamos de escuchar, efectivamente se escucha, y tú lo dices bien, se escucha al que tiene la bomba fuerte, el que está en la calle. En este segmento hay mucha demanda, mucha necesidad, la mujer que no tiene con quién dejar a los niños al trabajo, la brecha salarial, un montón de elementos que a nosotros nos aparecen, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y eso, la percepción de las personas es que no es escuchado, de que su realidad, no su agenda, su realidad no es lo suficientemente escuchada. Y por lo tanto, no tiene capacidad de entenderme ni menos de representarme, una persona que aspira a ser un líder. Bien, pues bien interesante. Yo me imagino que esto puede servir de insumo, porque el objetivo, hasta donde yo sé del estudio, no es necesariamente tener una muestra súper especializada respecto de por qué no se vota, sino que poner en la agenda de la discusión también y en la agenda de los estudios este fenómeno, porque siempre se dice, hay aquí gente que no vota y qué preocupante y la abstención, y estamos todos pendientes, pero como que no se ha explorado demasiado las causas en profundidad, para, yo me imagino, de ahí tener vías de acercamiento, ¿no?, entre estas dos mitades, entre este Chile que se divide frente a un proceso eleccionario. En todo nivel, estamos viendo la posibilidad con la gente de Diego Portales, es la idea de ello, de poner foco ahora en lo que pasa con los estudiantes.
Si tú ves las cifras de participación en la Chile, la Diego Portales, en la Dentro, Católica. en sus procesos Claro, internos. o sea, ¿cuánta de gente elecciones? votó en la Católica? 40%. Entonces, te fijas, al nivel de la elite, donde está la elite intelectual de este país, esto ya es un problema. Lo que va a pasar en la fecha va a ser una señal. Así que ojalá resulte. Ya, pues nos vamos a quedar súper pendientes a todos los estudios que hagan. Es interesante tener esta mirada más profunda de un fenómeno que obviamente preocupa, que es la abstención, esa gente que se queda fuera de la participación. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Que Gracias. te vaya bien. Igual Un buen usted. día. Nos vemos. Vamos a seguir.